y sean todos bienvenidos y bienvenidas a la conferencia virtual El delito de minería ilegal. Ya estamos listos, hemos dado un tiempo para el registro. Les recordamos de que el registro es automático. Desde que ustedes ingresan a la plataforma de la Academia de la Magistratura y al enlace del Zoom que les hemos enviado vía correo electrónico, su registro es y se registra de forma automática. No es necesario marcar o anotar sus nombres en el chat. Les damos la bienvenida a todos y todas. Y es un gusto para la Academia de la Magistratura presentar al doctor Daniel Guamán Castellares, quien ya está en la sala con nosotros. Profesor Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Y es un placer y un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Respecto del profesor Daniel Guamán Castellares, es abogado, defensor y consultor jurídico especializado en Derecho Penal Ambiental. Además, delitos contra la administración pública, lavado de activos y teoría del delito. El doctor Daniel Guamán Castellares es, además, docente principal en la Academia de la Magistratura y es investigador en delitos de materia ambiental. Ha colaborado con diversas publicaciones y tiene también publicaciones respecto de esta materia. Es un gusto para nosotros contar con su presencia y le agradecemos participar de esta videoconferencia. Ahora sí, doctor Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Academia de la Magistratura y especialmente a todo el equipo de la sede Puno, quien en esta ocasión me ha permitido estar con ustedes. Es para mí un honor estar doblemente porque estoy tocando un tema que me gusta, me apasiona, del cual he venido dedicando muchos años de mi vida a investigar. Y en segundo lugar, por el lugar en el cual nos encontramos. Si bien físicamente no estamos frente a la Academia de la Magistratura, estamos en un espacio virtual convocado por ella, del que me siento parte porque a la academia le tengo un aprecio como si fuera mi segundo hogar. ¿Por qué? Porque me ha permitido en distintas ocasiones expresar ciertas ideas, compartir ciertas inquietudes de carácter y sobre todo fomentar el debate con ustedes, las personas que directamente tienen en sus manos la administración de justicia y fundamentalmente son quienes tienen la delicada, difícil y compleja labor de determinar si un acto va a tener relevancia jurídica o no, en específico, en este caso, penal. Bueno, sin más preámbulos, quisiera abordar el tema que nos convoca el día de hoy, específicamente es el tema del delito de minería ilegal, el cual lo voy a abordar desde tres perspectivas. Una perspectiva absolutamente técnica, es decir, vamos a entender no al delito de minería ilegal, sino vamos a entender a la actividad minera desde los fundamentos técnicos en sentido estricto, para pasar después a analizar los fundamentos normativos, es decir, cómo se recoge por la Ley General de Minería y normas conexas la actividad minera en nuestro país, por un lado. Entonces, este objeto es preparar los elementos necesarios para la interpretación que pueda tener el tipo penal. ¿Por qué? Porque es fundamental entender la parte técnica. ¿De qué me sirve saber qué es el cateo? ¿De qué me sirve saber qué es la prospección? Pues simple, el sentido que le queremos asignar a esta parte técnica, que no es jurídica y que muchas veces incluso ni siquiera es jurídica administrativa, sino técnica técnica de materia de actividad de ingeniería, podríamos decirlo, es porque sin estos fundamentos técnicos, interpretar un tipo penal tan complejo, tan técnico, tan especializado como es el tema del delito de minería ilegal, no sería posible. De ahí que para poder analizar de forma completa el delito de minería ilegal, no basta con la interpretación superficial que nos podría dar la norma penal, sino necesitamos acudir al fundamento que está detrás. ¿Por qué? Porque hay un común denominador en todos los delitos ambientales, que el injusto penal no se compone por normas penales en sentido estricto. Si bien la norma penal tiene una importancia porque delimita la conducta prohibida que previamente ha sido expresada en una norma administrativa. Como diría en su momento Pavlik, y como retomó de la lógica dogmática que en su momento habría sostenido Feuerbach,
es el delito, no es la infracción, o no es, perdón, la lesión de un bien jurídico, sino la infracción de un deber. En este caso, la infracción de un deber de carácter administrativo, cuya consecuencia jurídica es la imposición de una sanción penal. Pero básicamente, el deber, el núcleo, la esencia de la conducta prohibida no es penal, es de carácter administrativo. Por ende, si bien estamos frente a un tipo penal que es por su propia naturaleza una norma penal en blanco que precisa del complemento administrativo para poder ser entendida, el complemento administrativo nos da el punto de partida. A partir de esta base técnica de que nosotros podamos entender qué es la actividad minera, cómo se realiza, cómo se regula y cuál es la lógica que tiene nuestro país, vamos a pasar a la parte técnica, jurídica, penal, sustantiva en sentido estricto. Es decir, vamos a analizar el tipo base, vamos a analizar las principales agravantes y quizá no nos dé el tiempo para analizar todos los delitos conexos y me interesaría mucho tocar dos especialmente, el delito de financiamiento de la minería ilegal y el tráfico de especies, perdón, el tráfico de insumos químicos fiscalizados y maquinaria destinada a dicha actividad, porque son dos de los temas más recurrentes. El delito de obstaculización, lamentablemente, quizá tiene una casuística un poco menor, lo cual hace pues que no haya mayor discusión en torno a ello. Existe discusión, dogmáticamente existen muchos problemas jurídicos que pueden entenderse dentro de este delito, sin embargo, la práctica que es a lo que yo en esta conferencia deseo apuntar, es decir, resolver necesidades interpretativas concretas que jueces y fiscales puedan tener, no es muy abundante en este tipo de... Finalmente, luego de hacer este nexo entre la norma administrativa y la norma penal para poder interpretar mejor la norma sustantiva del delito de minería ilegal, base, agravantes y conexas, vamos a analizar finalmente la parte procesal penal. Es decir, hay aspectos también procesales que son muy particulares de los delitos ambientales, como es el informe fundamentado, pero inclusive en el caso de los delitos de minería ilegal son doblemente especializados. Y hay temas que no se dan para otro tipo de delitos. ¿Cómo? ¿Es posible que haya cosas muy especiales del delito mineral en el ámbito procesal penal? Sí, por supuesto. Uno de los temas más discutidos y criticados es la aplicación, por ejemplo, del principio de oportunidad en materia de minería ilegal. Con esto, con esta pequeña presentación, deseo proyectar una pantalla, un pequeño PPT, para poder compartir esta conferencia y tratar de que sea lo más amena posible. Naturalmente, en la parte final de la conferencia tendremos una ocasión, un espacio para poder hacer algunas preguntas. Si ustedes tienen algún tipo de inquietud, con todo gusto la voy a poder resolver. Son exactamente las 18:15 de la noche. Me tomaré específicamente 45 minutos, quizá un poco más, para que después de mi pequeña exposición de los principales tópicos que he hecho mención, podamos nosotros tener un pequeño debate, una pequeña conversación en torno a los temas fundamentales de este delito. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar mi diapositiva y comenzamos con esta conferencia. El delito de minería ilegal, aspectos técnicos, procesales y sustantivos. Recording in ¿Por qué es progress. importante el tema de minería ilegal? Esta imagen que ustedes pueden ver es una imagen tomada de Madre de Dios, en la cual se aprecia directamente cuál es el impacto